en Nicaragua hay unas asociaciones de hombres trabajando por asuntos de igualdad de género que recibieron esa instrucción. En otros países de América Latina, el que yo conocí de primera mano era en El Salvador. Son hombres, un grupo de hombres capacitados por esta organización alemana que se encargan de deconstruir ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas enseñanzas que recibimos desde niños y niñas para las relaciones de género, que son relaciones de poder. Entonces, estas nuevas masculinidades se trata de que aquellos hombres que están teniendo dentro de su matrimonio, dentro de sus relaciones sociales o en las mismas empresas, porque el proyecto que conocí era en cooperativas. Entonces los hombres de las cooperativas querían que tuvieran una mayor aceptación de las mujeres que trabajaban en la cooperativa, que tuvieran una mayor armonía en las relaciones y que estas relaciones de poder fueran un poco más equitativas. Entonces les capacitan en técnicas, como comentaba yo al mediodía, de unas técnicas de leer el periódico y entre ellos mismos criticar algunas noticias. Entonces decía, bueno, ocurrió en este pueblo hoy tal hecho, ¿no? O una mujer fue atacada, o no necesariamente de género. Este es un proceso que no ve resultados, digamos, tangibles tan rápidamente. El proyecto que yo evaluaba sí presentó algunos comportamientos porque entrevistábamos a las mujeres que tenían relación con estos hombres. Todavía son muy incipientes los resultados, no se podría decir, pues ha tenido un impacto grandioso, pero por ese resultado y por otros que he leído yo en Nicaragua, que fue donde más pegó la capacitación y las teorías de las nuevas masculinidades, va penetrando poco a poco en las mentalidades de los hombres, para que esto no sea una pelea de las mujeres, que no solamente las mujeres tengamos que demostrar que estamos en condiciones de desigualdad, que nos toca una tercera jornada en la casa, que muchas mujeres dicen es que me tengo que levantar a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche todavía estoy trabajando. Que los hombres mismos se vayan dando cuenta ellos que tienen que tener una coparticipación en la crianza de los hijos, en la alimentación, en tantas actividades. Entonces yo diría que en ese sentido se están logrando resultados de comportamiento. También lo vimos en comunidades agrícolas. A mí me gustó mucho ver un caso de un señor cafetero que está impulsando a su esposa a dirigir un grupo de mujeres cafeteras. Entonces yo le decía, ¿usted en qué ha cambiado? Porque pues siempre estamos preguntando qué es lo que ha cambiado en las vidas de hombres y mujeres. Yo le preguntaba al Señor, ¿usted en qué ha cambiado? Y dice, en que ya le estoy dando más responsabilidades a mi esposa en la granja y no en la casa. Entonces ya él se sentía parte de esa actividad familiar de cosechar y sembrar el café. Y él decía, yo apoyo, ya no dice yo ayudo, ya no dice pero Yo decía colaboro. yo apoyo en las actividades que yo sé hacer. Entonces dice, por ejemplo, los hombres nos pagan, a los hombres nos pagan un salario por echar la cal al suelo, porque esa labor la sabemos hacer. A las mujeres no les gusta echar la cal. Nosotros echamos la cal en la cosecha de café. Y yo le preguntaba, ¿y su salario y el salario de la esposa? Entonces ya todo eso lo tienen controlado y ya la mujer no está yendo allá a hacerle la comida a los peones. Ella ya está asumiendo una actividad de coequipera, de propietaria de ese cultivo, de esa siembra, y al final se distribuyen las utilidades entre ellos, según el trabajo que hayan aportado. Fabiola, desde la red, digamos que has asumido junto con Silvia
el tema de la evaluación de políticas de género. ¿Cómo está Latinoamérica en este tema? Bueno, Exactamente. realmente no son políticas de género. Podría llegar a ser evaluar políticas de género, pero es realmente evaluar proyectos y programas de desarrollo, Correcto. políticas incluidas, ¿no? Porque a Ujú. veces hay políticas por decir algo, la política agrícola de un país se traduce en programas y proyectos agrícolas para ese país. Entonces, lo que hacemos nosotras es evaluar proyectos y programas con ese enfoque. Pueden ser proyectos de mujeres o pueden ser proyectos tradicionales de como Es del que decir, está evaluación de hablando. políticas, Evaluación evaluación de de proyectos. proyectos y programas de desarrollo. En las políticas nos metemos tangencialmente porque hay algunas políticas que rigen los proyectos que estamos evaluando, pero no es realmente evaluar la política de género de un país, no es esa la tarea, es mirar cómo están desarrollándose los proyectos y programas de desarrollo en todos los países. Pero eso puede ser una perspectiva, ¿no? Sí, claro, sí, Porque hace sí. 20 años atrás, cuando empezó la red, esto que tú haces ahora, ¿qué tan posible era? No, no lo era, no. Cuando ingresé a la red era muy restringido el concepto de evaluación y por eso, perdón, de género en las organizaciones. Porque en ese momento, por ejemplo, yo estaba en la parte corporativa y ya hicimos un diagnóstico de género dentro de la organización, más o menos lo que explicaba la compañera de Licontec. Sin embargo, nosotros le dimos esta ubicación dentro del proceso de una organización que tiene las 4 fases de gestión, que son de planificación, de organización, dirección y control. Esa etapa final de control, que desafortunadamente está al final y no al principio de una organización o de un proyecto, de un programa. Claro, para hacer la comparación de lo que es, cómo se empieza, cómo se termina. Claro, claro. Nosotros llegamos al final como observadoras externas a ver cómo se desarrolló ese proyecto o ese programa. Entonces, sí tiene mucha relación con el género en las organizaciones, porque todos estos programas son en cierta forma organizaciones que tuvieron estas 4 etapas y que al final pues hay que mirar cómo se hizo todo eso. Pero lo que estamos promoviendo es que todas las políticas, programas y proyectos tengan el enfoque de género desde el principio, que haya ese análisis diferencial en el que estaba mencionando yo ahora, que haya un análisis diferencial, no son las necesidades de las mujeres son muy diferentes a las de los hombres. Entonces, eso es lo que hay que mirar en los proyectos. En un proceso de diagnóstico le aplican en una comunidad, están haciendo la planificación de la comunidad, de la ciudad, de la vereda o lo que sea. Eso en sí tiene los mismos principios de una organización. Entonces, hay que mirar desde un principio cuáles son las necesidades de cada grupo social, de las mujeres, qué quieren las mujeres. Tú ves, si tienen unos dineros disponibles, las mujeres van a preferir una carretera porque quieren que los productos salgan. Los hombres se van a concentrar posiblemente en las canchas deportivas, qué sé yo, los billares. No, eso se da en los pueblos. Entonces es un análisis diferenciado que debe ser desde el principio y en la evaluación pues lo reforzamos un poco más. Cómo se dieron las relaciones de género en el proyecto, así como lo hacemos con las organizaciones, ¿no? Si vamos a hacer un análisis de género en una organización, le vamos a ver la visión, la misión, los objetivos, recursos humanos, el manejo de personal, todo cómo se da y si tiene o no equidad de género. Igual en los proyectos. Tenemos que ver cómo se dio desde el comienzo del proyecto todo ese proceso. Bueno, qué buena pregunta. No, yo soy economista y como tal tengo ese chip mental de ver las cosas porque la economía es una ciencia social, entonces de ver el conjunto.
de ver las cosas de una manera integral. Cuando a mí cuando yo conocí de la red, porque ingresé mucho más acá de los cursos de WIM, yo me interesé porque desde mi profesión social veía las desigualdades entre hombres y mujeres. Fui a un curso en Nairobi que lo daba el programa de género y diversidad del CGIAR, era con el que yo trabajaba. Y en ese curso nos enseñaron a examinar de manera diferente las mentalidades, nuestras ventajas, los liderazgos, las fortalezas que tenemos como mujeres para desarrollarnos, para lograr nuestras autonomías, para empoderarnos. Pero Fabiola quería ser comunicadora. Sí, te conté. Yo quería ser comunicadora, yo creo que por eso, porque mi interés siempre ha sido como proyectarme hacia el mundo, ¿no? Como ayudar a la gente, principalmente la gente que esté en desventaja. Cuando fui a este curso, yo me enteré que yo estaba en ciertas desventajas y no lo sabía. Entonces, en una junta, yo estaba en una buena posición en la empresa que trabajaba, pero yo no me daba cuenta que mi carrera estaba siendo frenada por unas pautas estructurales, por unas relaciones de poder de género que son desiguales, que le dan muchas más ventajas a un hombre que a una mujer, que si tú pides un permiso o que si a ti te están contratando, te están diciendo, en la mente de la persona que te está entrevistando, está diciendo, esta se va a casar. No, yo creo que no, el marido no la deja ir a ese curso. Además tiene niños pequeños, ¿cómo va a ir acá? Son desigualdades, les llamamos microinequidades, que te llevan a que si estás en una profesión como la economía, en donde puedes aportar socialmente a que los problemas, y bien masculina, como la mayoría de las profesiones, pues realmente como que te toca, ¿no? Cuando conoces una organización que está trabajando sobre eso, eso te llega. Sí. Y entonces... Es que creo que todas han tenido la misma experiencia y han llegado y han aterrizado en la red WIM con esa experiencia. Y es comparar espontáneamente algo que sucede en algún curso que tiene que ver con equidad de género, comparar con la vida personal y luego darse cuenta que no, hay que cambiar, como decía Lidia, hay que cambiar el chip. Sobre todo si tú sabes que eso no es percibido por la mayoría de las mujeres y que lo naturalizan. Tú ves hasta la violencia de género es justificada. Acabamos de hacer un estudio en Perú y lo que dicen las cifras en una universidad en Perú es que el 70% de la comunidad universitaria en una universidad importante allá considera que la mujer merece el trato de violencia que tiene. O sea, tenemos mal comportamiento y por eso nos castigan, por eso los hombres tienen ese derecho. Entonces, esas percepciones, todas esas percepciones se van trasladando hasta las más pequeñas. Y se naturalizan. Se naturalizan. Tú ves en muchos lugares aquí en Colombia, creo que supiste la vez del Bolillo Gómez. Ah, sí. Que salió una política a decir, es que nos lo merecemos, las mujeres somos muy tercas. No. Entonces esas cosas como que imperceptibles, esas cosas que las mujeres no nos damos cuenta. Hay que hacerlas visibles. Hay que hacerlas visibles y por eso es que la red nos dio esa oportunidad.